para una plataforma IoT de formación para ingenieros, a cargo de Mariana Gómez, de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Gómez y mi trabajo, humanización y diseño de interfaz de un banco portátil remoto para una plataforma IoT de formación para ingenieros, se ha desarrollado junto al profesor Javier Martínez y la diseñadora industrial Natalia Duarte. Otra vez no funciona el cosito. ¿Ves? No es tan fácil. Mira, yo creo que no tiene pilas. De pronto pasarlas de ahí. Sí, gracias. Bueno, este trabajo hace parte de la primera etapa de diseño de mi proyecto de grado, que está siendo ejecutado mediante la modalidad de práctica empresarial en la empresa Dautom en Bucaramanga, y que a su vez hace parte de un proyecto más grande llamado Diseño, Desarrollo e Implementación de una plataforma IoT para formación de profesionales en tecnologías de la cuarta revolución industrial. Es un proyecto financiado por MinCiencias en la convocatoria 890 de 2020 y que está siendo ejecutado junto a Dautom y a la Universidad Industrial de Santander. Bueno, para entrar en contexto quisiera explicar un poco algunos conceptos relevantes que voy a tratar en mi proyecto, comenzando por la palabra humanización. Llama mucho la atención que un proyecto relacionado con la ingeniería comience con un concepto como la humanización. La humanización es diseñar pensando en las personas, con los usuarios como eje central de un proyecto y estableciendo una conexión emocional para que la experiencia de uso sea lo más satisfactoria posible. Por otro lado, una interfaz sabemos que es un medio de interacción entre un usuario y un producto, a veces es física, a veces digital. En el caso de este proyecto es un medio físico y cuyo diseño busca otorgar la información de una forma transparente, oportuna y en tiempo real de un proceso determinado. Por otro lado, cuando hablo de banco portátil remoto, me refiero a, para simplificarlo un poco, un laboratorio portable, es decir, que uno puede llevar a todos lados y cuya conexión se realiza de forma remota. Cuando hablo de plataforma IoT, me refiero a la plataforma de cual les acabo de comentar el proyecto que está siendo ejecutado entre Dautom y la UIS y que tiene como objetivo la formación en competencias tecnológicas. Bueno, ¿por qué es importante diseñar desde un punto de vista humano? Siguiente. Puedes pasarla, por favor. Gracias. Diseñar centrado en las personas tiene como característica principal que nos estamos enfocando en otorgarle al usuario no solo lo que necesita y cómo solucionar su problema, sino también atraerlo de una forma emocional y llegándole a través de sus intereses y sus gustos particulares. Entonces hemos identificado como mayor reto en este proyecto generar un producto cuya conexión emocional y experiencia de uso sea lo más satisfactoria posible. Cuando hablo de experiencia de uso o user experience, son todo el conjunto de vivencias y sensaciones que siente un usuario cuando interactúa con un producto y que además van ligadas a sus gustos personales y a sus intereses. Por otro lado, un proceso de aprendizaje no solamente se define por el intercambio de información, sino también por generar el interés, la expectativa y el sentido en el usuario que está aprendiendo. Y el interés es querer aprender algo por sí mismo, la expectativa es qué puedo lograr aprendiendo algo nuevo y el sentido es por qué o para qué aprendo yo algo nuevo. Específicamente el interés abarca y guía procesos cognitivos muy relevantes para el proceso de aprendizaje, como lo son la percepción, la memoria y el pensamiento. De esta forma podemos relacionar claramente que una experiencia positiva y satisfactoria de uso guíe a un proceso de aprendizaje exitoso. Siguiente. En este proyecto estamos aplicando la metodología de Design Thinking, que consta de 5 etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y validar. Hoy voy a hablar de las 3 primeras, que son las que hemos ejecutado en el proyecto, y comenzamos con la primera, que es empatizar. Bueno, en diseño industrial esta es la metodología que utilizamos más recurrentemente en los proyectos, y cuando hablamos de empatizar nos referimos a conocer al usuario y a entrar y hablar con él y conocer no solo cómo es, sino también qué quiere, qué siente y qué necesita. En este proyecto identificamos 2 usuarios arquetipo principales
que difieren en bastantes cosas. Por ejemplo, el primer usuario arquetipo es un estudiante de algún área relacionada con la ingeniería que tiene un interés particular por la exploración y el aprendizaje personal, no solamente en la carrera, sino también en sus espacios personales y de tiempo libre. Y este usuario no tiene conocimiento previo en temas de IoT. Por otro lado, el segundo usuario arquetipo es un profesional que ya ejerce en alguna empresa y ha desarrollado una carrera en la ingeniería, pero también tiene en particular que en su tiempo libre disfruta desarrollar proyectos propios en temas relacionados, aunque con su ámbito laboral, para desarrollar proyectos personales que le interesan. Y este usuario sí tiene conocimiento previo en el área. Al hablar con los diferentes tipos de usuario y establecer entrevistas, conversaciones y charlas, llegamos a un grupo de conceptos de diseño que ellos encontraban relevantes a la hora de utilizar herramientas en sus entornos laborales y académicos. Estos conceptos de diseño los organizamos en un mapa de palabras en el cual las más grandes son las que tuvieron más recurrencia y las más pequeñas las que, aunque tuvieron menos recurrencia, son igualmente relevantes. Como por ejemplo, que sea práctico, que sea organizado, que sea eficiente, que sea fácil de usar, etc. En la segunda etapa, que es la etapa de... ¿Puedes poner la anterior, por favor? Gracias. En la etapa de definir, es en la etapa en la que nosotros establecemos los requerimientos de diseño. Y en esta etapa nos encontramos con una dicotomía muy interesante que se nos ocurrió solucionarla proponiendo una nueva alternativa para esta etapa. En el diseño industrial siempre nos han dicho y hemos aprendido a lo largo de la carrera que la forma de las cosas no es aleatoria, sino que siempre la forma sigue a la función. La forma no es algo decorativo en el diseño de un producto, sino que tiene razón de ser y sentido. Entonces, cuando nosotros establecemos los requerimientos, tenemos esto en mente. Sin embargo, las herramientas que utilizamos para establecer requerimientos son tablas que nos obligan a jerarquizarlos y categorizarlos por requerimientos estéticos y requerimientos funcionales, como si no fueran ligados directamente. Entonces proponemos una nueva herramienta que, en vez de jerarquizar y categorizar los requerimientos por estéticos y funcionales, lo que antes era un requerimiento pasa a ser un factor objetual que está compuesto de tres grandes ámbitos: lo práctico, lo estético y lo simbólico, o cómo funciona, cómo se ve y cómo se siente un producto. Siguiente. Para ejemplificar un poquito la herramienta, vamos a hacer el ejercicio con el factor objetual de fácil de usar, que es uno de los factores utilizados en el proyecto. En cuanto a lo práctico, uno puede ver reflejado lo fácil de usar en cuanto a mecanismos simples, al acceso a los equipos. En cuanto a lo estético, se puede ver reflejado en formas simples, en colores primarios, en iconos, en señales visuales. Y en cuanto a lo simbólico, se puede ver reflejado en cómo transmitimos nosotros seguridad, autonomía, satisfacción. Sin embargo, para ir un nivel un poquito más profundo en detalle, nosotros nos concentramos en las zonas grises, cómo se relacionan estos tres ámbitos y cómo lo traducimos en un requerimiento tangible y de diseño. Siguiente. Para el ejemplo del factor objetual fácil de usar, cuando vemos la conexión que tienen lo práctico y lo simbólico de un producto, encontramos requerimientos ya más realistas y tangibles de diseño, como la estructura estable, las instrucciones de uso visibles o los estímulos de logro. Siguiente. Cuando combinamos lo estético y lo práctico, lo podemos ver traducido en interfaces con códigos de color, en iconos para las funciones, en señales visuales del estado de uso y en elementos de fácil acceso. Y cuando combinamos lo simbólico y lo estético, siguiente por favor, lo podemos ver traducido en estímulos visuales que refuercen la sensación de logro al completar tareas. Siguiente. Finalmente, para la tercera etapa, que es la de generar alternativas, es en la que cogemos toda esta información que hemos desarrollado en la segunda etapa y todos los requerimientos y los empezamos a traducir en decisiones de diseño. Entonces comenzamos estableciendo un mood board que nos muestra cómo queremos que se vea y se sienta el producto externamente, y luego un concept board que, además de coger esta información, la aterriza en materialidad, en dimensiones, en disposición de los elementos y en organización. Siguiente. Tras tener toda esta información de la etapa de idear, empezamos a aterrizar más las ideas y traducirlas en bocetos.
le atribuimos dimensiones a las cosas, le proponemos materialidad, proponemos sistemas de unión, proponemos mecanismos y vamos aterrizando un poquito todas esas ideas abstractas obtenidas en las anteriores etapas para un prototipo. Este es el final de la tercera etapa de idear. Siguiente. Y actualmente nos encontramos en la cuarta etapa, que es la etapa de prototipado. Como les había mencionado ahorita, nosotros decidimos trabajar con dos usuarios arquetipo principales y por esto nos dimos cuenta que un mismo producto no puede suplir las necesidades de ambos usuarios. Tenemos que hacer prototipos distintos. Y aunque son muy similares en concepto y en funcionamiento, tienen unas diferencias claves. El prototipo de la izquierda, que es este que vemos acá, está pensado para el usuario arquetipo de los estudiantes y consta de una estructura fabricada con acrílico, ensamblada con varillas de aluminio y rieles, a los cuales van acoplados elementos electrónicos, y en este caso la maleta rígida que ven ahí es el elemento envolvente que, además de protegerla de agentes externos, también da la función de portabilidad. En este caso, este kit está pensado para trabajarse dentro o fuera de la maleta, de forma horizontal o de forma vertical, mientras que el otro, que se diferencia no solo porque es mucho más grande que el anterior, está pensado para el usuario arquetipo del profesional en ingeniería. Esta estructura se diferencia porque no está pensada para trabajarse por fuera de la maleta, sino que va acoplada a la estructura y, aunque posee mecanismos que permiten el acceso a los equipos y el movimiento de diferentes zonas, está pensada para trabajarse acoplada. Siguiente. En las próximas etapas, que son las de prototipado y validaciones, vamos a prototipar los dos productos utilizando técnicas de diseño para la manufactura e ingeniería concurrente. Y las validaciones que están pendientes serán desarrolladas con profesionales, estudiantes y profesores en entornos reales y de laboratorio. Siguiente. Bueno, ya para concluir, quisiera destacar la importancia que tiene que actualmente en la industria no midamos el éxito de los proyectos solamente por eficiencia, por innovación, sino también por la capacidad de diseñar soluciones y productos que estén hechos pensando en las personas y en mejorar la vida de las personas y en humanizar la interacción de las personas con la tecnología. Por eso el diseño centrado en las personas hace de algo funcional algo significativo. En este QR pueden encontrar más información del proyecto global de MinCiencias en el que estamos trabajando. Gracias. Por acá. Una pregunta, tal vez una sugerencia para que lo apliquen en el proyecto, y es que cuando hagan el tablero, que se pueda presentar los skills que desarrolla una persona que empieza a manipular esta herramienta, y traten de hacer como un mapa en el desarrollo de esos skills, es decir, que la persona cómo llega y cuando acaba de manipular el tablero, no sé, una semana, 2 semanas de entrenamiento, cuál sería el objetivo de desarrollo de ese skill. La felicito por el proyecto y sumarle, debería ponerse en Industria 5.0, que es un grado alrededor del usuario. Sí, gracias. Sí, de hecho, esta parte de los skills y de la diferencia que va a haber en el antes y en el después es lo que el diseño de las pruebas que vamos a hacer en la etapa de validaciones. Gracias. Yo tengo una pregunta. De acuerdo con las fases establecidas en la metodología del Design Thinking, si bien la última es probar o testear, Validación, sí. en el momento de elaborar de pronto esos bocetos iniciales, los han dado a conocer a los usuarios arquetipos, y cómo ha sido la experiencia. Sí, de hecho, pues esta metodología de Design Thinking tiene algo particular, y es que no empieza y termina, sino que es cíclica. Entonces, cuando testeamos algunos aspectos y nos damos cuenta y hacemos hallazgos, nos devolvemos a la etapa de idear y hacemos mejoras, y así constantemente, hasta que en realidad un producto nunca está terminado, ¿no? Pero tiene que llegar a un punto en el que la gente dice, listo, está en una etapa precomercial. Pero digamos que es una metodología cíclica que en realidad podría no terminar nunca.
Entonces, cuando le hacemos llegar, digamos, bocetos a las personas con las que estamos validando y encontramos mejoras o cambios que toca hacer súper importantes, nos tenemos que devolver. Y así una y otra vez. Gracias. Gracias.